Bueno, buenos días a todos. Y en la clase de hoy vamos a ver el surgimiento de la burguesía, ¿sí? Y el surgimiento de los bancos. Para eso vamos a retomar algunas apreciaciones de clases pasadas, ¿sí? Para poder ver cómo fue surgiendo y cómo se fue desarrollando y consolidando esta nueva clase social que es la burguesía. Bueno, para ello vamos a recordar que en clases anteriores vimos los castillos medievales, ¿sí? Esos castillos, alrededor de esos castillos medievales, esas abadías y de monasterio, empezaron a surgir ciudades, ¿sí? Es decir, esas murallas de contención que tenían los castillos, en un momento fueron derribadas, ampliadas, y en su interior comenzaron a surgir, como ustedes ven en la foto, una ciudad. Si esa ciudad seguía creciendo, otra vez se tiraban abajo las murallas y se extendían para que pueda contener a mayor cantidad de habitantes, casas, talleres artesanales, etcétera. Dentro de ese burgo, todo lo que está dentro de esa muralla, le vamos a llamar burgo, surgen los burgueses, ¿sí? Que ahora vamos a ver a qué se dedican. Pero dentro de ese burgo hay un lugar que es muy destacado. Ese lugar tan destacado es la plaza principal, una plaza que sí, porque es principal, porque está generalmente en el centro de ese burgo y además convoca a artesanos, a productores, a los burgueses a intercambiar su producto, ¿sí? Es decir, a diferencia de como vimos en la Alta Edad Media, ¿sí? Donde generalmente se autoconsumía lo que se producía, acá ya vemos que empieza a surgir o a resurgir, si ustedes quieren, porque en la época de Roma existía, lo que le llamamos un mercado, ¿sí? Ese mercado entiende que tiene que haber un productor o un vendedor y un consumidor, ¿sí? Bueno, dentro de esos burgos aparecen los mercaderes, que también ya los vimos en clases anteriores, que se dedican a comprar y vender un determinado producto. Vimos que esos mercaderes al principio trabajaban para los señores feudales y luego adquirieron una independencia. El más conocido por ahí para todos de estos mercaderes era Marco Polo, quien se trasladaba hasta las zonas de Oriente, compraba productos y luego los traía, ¿sí? Y los vendía en Occidente. Así llegó a China, por ejemplo, y trajo, no sé, entre otras cosas, la pasta, el perfume, el, la pimienta, determinados ingredientes que traía de sus viajes, todo por Oriente, y los vendía en Occidente donde no se conseguían. Un burgués, a diferencia de un mercader, ¿sí? Va a producir el producto que va a vender, ¿sí? Y va a haber otros burgueses que se lo van a comprar y lo van a revender. Pero uno diría, bueno, pero si el mercader compra un producto y después lo revende y el burgués compra un producto y después lo revende, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que el burgués piensa en que parte de ese capital que tiene lo tiene que volver a invertir para conseguir mayor cantidad de capital. Es decir, si hoy gané 3, esos 3, en vez de gastarlo, voy a tratar de reinvertirlo para conseguir un producto que me pueda servir, venderlo y conseguir 5, 10, ¿sí? Es decir, acumular un capital. Entonces, ¿por qué los burgueses y los mercaderes habían tenido tanto auge en la ciudad medieval? Tiene que ver con esta reactivación del comercio medieval, que ya lo habíamos visto también en otras clases, ¿sí? Una de, de lo que provocó esta reactivación del comercio fueron los saqueos que se produjeron a través de las cruzadas, ¿sí? Porque en las cruzadas, que no solo tenían un índole religiosa, sino que también económica, a través del saqueo de esas ciudades, Europa se fue enriqueciendo, ¿sí? Esa riqueza que volvió a Europa, o que no sé si volvió, sino que los europeos se apropiaron, hace que se empiecen a reactivar determinadas zonas
comerciales. Como vemos en esa imagen, en naranja tenemos una región que abarca lo que hoy sería Holanda, Bélgica, Alemania y parte de las repúblicas del Báltico, Lituania, Letonia y Letonia. Se llamaba la Liga de Hamsa, ¿sí? Después tenemos en amarillo, ¿sí?, en lo que hoy sería Francia, una zona que se llamaba la Feria de Champán, y después tenemos, bueno, en rosa Venecia, ¿sí?, y en un violeta ahí Génova. Esas eran las regiones que habían logrado reactivar el comercio, ¿sí? Muchas veces el comercio se realizaba, obviamente, a través de tierra, lo que pasa que ir por determinadas rutas de una zona a la otra podría convertir, era peligroso en el sentido que te podían robar la mercancía en el camino. Por lo tanto, muchos de estos comerciantes realizaban este comercio medieval a través de barcos, ¿sí? Esos barcos, como pueden ver ahí en el mapa en las rutas, unían estos distintos puntos centrales del comercio de Europa. Bien, por otro lado, durante la Edad Media también surgieron algo que llamaban los gremios medievales. ¿Dónde surgieron estos gremios medievales? Precisamente dentro también de los burgos, ¿sí? Y iban agrupando a personas de una misma profesión. Por ejemplo, ahí en la foto tenemos los albañiles, que va a ser uno de los gremios más importantes. Ahora vamos a decir por qué. El de los panaderos, el de los zapateros, etc. En esta época de reactivación económica, la Iglesia contaba con gran poder. Recuerden que la mayoría de las cruzadas la habían conducido los señores feudales y la Iglesia. Entonces fue la gran época en la que empezaron a construirse catedrales, ¿sí? Los gremios medievales eran como asociaciones, por decirlo de una manera, que decíamos, agrupaban a personas de un mismo rubro y también ayudaban a que mantengan un determinado secreto, por decirlo de alguna manera. Vamos al caso de los gremios medievales, el de los albañiles, ¿sí?, que después con el tiempo se conoció como masones. Esos gremios, ¿sí?, tenían el secreto de cómo construir una catedral, ¿sí? Y sí, tendrían que cuidar ese secreto, porque si la Iglesia lo sabía, las construcciones la iba a hacer la Iglesia y no el gremio. Y esos gremios, aparte de tener ese secreto, tenían una estructura jerárquica. Esa estructura jerárquica iba desde el aprendiz, es decir, uno ingresaba al gremio siendo aprendiz e iba escalando, ¿no? Después se dedicaba, no sé, a trabajo con piedra, al trabajo con vidrios, al trabajo con madera, iba escalando hasta llegar a ser, ¿sí?, por decirlo de alguna manera, el puesto más alto, que era el de maestro mayor de obra. Era quien iba a dirigir los planos, ¿sí?, y elaborar la catedral. Muchas veces lo que se contaba es que muchos de estos maestros mayores de obra no podían terminar de ver su obra, precisamente porque la construcción llevaba tanto tiempo que se morían para cuando la obra estaba terminada. De esta manera, los gremios medievales lograban competir, por decirlo de alguna manera, con el saber de la Iglesia, con la Iglesia, y además mantener este secreto que decíamos de cómo construir las catedrales, cómo organizarse, etcétera, etcétera. Y por otro lado, había muchos gremios medievales, no es que había uno solo que abarcaba a todos los albañiles, pero entre los mismos gremios fijaban los precios. Es decir, si la Iglesia decía vamos a construir una catedral, un gremio le decía, bueno, sale tanto, y el otro gremio le iba a decir, sale tanto. Es decir, si uno le dice sale 100, el otro gremio le va a decir sale 100. ¿Para qué hacían eso también? Precisamente para proteger su trabajo y el de su organización. Si un gremio le decía no, sale 90, el otro le dice sale 80, pierden ambos gremios. Bien, otra cosita que vamos a ver, en la Edad Media surgen los bancos. Los bancos surgen en esta relación que vimos antes con la reactivación del comercio en toda Europa, ¿sí? Es decir, en estos viajes que se van dando de distintas ciudades
¿sí? Surge esta idea de que haya un banco. ¿Qué hace un banco? En principio, esos bancos van a estar en los puertos, ¿sí? De cada uno de las ciudades más importantes, por ejemplo, en Génova, en Venecia, en Brujas, en lo que hoy es Bélgica, en Hamburgo. En cada uno de esos puertos va a haber un banco, ¿sí? Precisamente recibe ese nombre porque había una persona que estaba sentada en un banco. Y entonces llegaban comerciantes de distintos lugares y con distintas monedas. Entonces una de las primeras funciones que tenía este señor que estaba sentado en el banco era cambiar las monedas que se traía de una región por las monedas propias del lugar. Vamos a suponer que si estamos en Génova, nos traen, no sé, monedas de Hamburgo y nosotros se las cambiamos por la de Génova. Y obviamente este banquero cobra un pequeño interés, ¿sí? Como pasa hoy cuando compramos o vendemos dólares u otras monedas. Entonces, estos señores que estaban sentados en un banco precisamente intercambiaban estas monedas. Y después vieron otra beta, que ya la hablamos también. Nosotros vimos cómo los burgueses eran los que le daban préstamos a los señores feudales, a las congregaciones medievales para que realicen sus cruzadas. Bueno, acá, además de surgir este intercambio de monedas, va a surgir la posibilidad de que estos bancos den crédito. Es decir, ¿qué pasa? Si nosotros viajábamos de Génova a Hamburgo, comprábamos productos y por ahí no teníamos más plata, sacábamos un crédito, comprábamos más productos para después poder venderlo en donde, en Génova, ¿sí? Y estos bancos empezaron a poner sucursales, es decir, que este mismo banco que nos prestó en Hamburgo, después nosotros el dinero lo íbamos a devolver en Génova, que era nuestra ciudad original. Es decir, que a través de estos mecanismos, ¿sí? Los banqueros se van a también a enriquecer, ¿sí? Vamos a ver cómo van a llegar en algún punto, más adelante, en algunas clases, vamos a ver cómo estos banqueros van a ser tan ricos que le van a pagar préstamos al Estado, y es decir, y el Estado, ¿sí? El rey, el señor feudal, van a deberle mucho dinero a estos banqueros. ¿Quiénes son los banqueros? Son burgueses también, por eso se dedican a la compra y a la venta, en este caso, de monedas, ¿sí? Y en este caso, a darte un préstamo que va a recibir a cambio un interés. Es decir, que dentro de las actividades que realizaba la burguesía, que se va a convertir en la clase más importante al final de la Edad Media y al principio de la modernidad, es más importante económicamente. Tenemos que producían bienes, ¿sí? Que vendían en el mercado esos bienes, compraban bienes y también los revendían, y esta actividad que es la de los banqueros, ¿sí? Perdón, también hay burgueses que se dedican a la construcción de barcos, ¿sí? En determinados aspectos en esta Edad Media el burgués realiza todas las actividades que tengan que ver con la producción. ¿Qué las realiza un burgués solo? No, empieza a contratar ¿a quién? A algunos trabajadores, y esos trabajadores van a recibir una forma de pago que va a ser novedosa, que es a través de un salario que vamos a profundizar en otras clases. Para terminar la clase de hoy, bueno, le voy a dejar algunas actividades para realizar, ¿sí? En estas actividades son 7. Las vamos a hacer de a poco y la semana que viene vamos a tener un Zoom, así que las no van a tener otra actividad, ¿sí? Así que podemos ir haciéndolas tranquilos. La primera dice: ¿de dónde proviene el nombre de burguesía? ¿Qué diferencia a un mercader de un burgués? Es la segunda. La tercera: ¿cuáles eran las zonas y ciudades más destacadas en la reactivación del comercio medieval? 4. ¿Qué eran y cómo se organizaban los gremios medievales? La 6. ¿Cómo surgieron y qué funciones tenían los bancos?
Y la 7, enumere las actividades a las que se dedicaba la burguesía.